Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. La corteza cerebral es el tejido nervioso que recubre la superficie de los hemisferios cerebrales en los seres humanos. Esta corteza está plegada o arrugada a una capa delgada de materia gris, de 6 capas con aproximadamente 10 millones de neuronas. Entre sus funciones es nuestro verificador de la realidad, nos filtra y ordena el mundo exterior y nos permite ver, tocar, oír. Todos nuestros pensamientos e ideas se originan en esta capa. Y gracias a su correcto funcionamiento tenemos la capacidad de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir lenguaje. Partes de la corteza cerebral. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Es la corteza formada por 6 capas y tradicionalmente se enumeran de 1 hasta el 6. Empezando por la superficie, las 6 capas de la corteza se diferencian por el tamaño y la densidad de sus cuerpos celulares. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen. Es esencialmente una capa sináptica formada por una especie red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Tipos de neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este, pero lo cierto es que no existen solo una clase de estas microscópicas estructuras, existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. El cerebro tiene aproximadamente entre 80 y 1000 millones de neuronas. Estructura de la neurona. Soma. Es el cuerpo celular de la neurona en donde se encuentra el núcleo. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas, reciben información procedente de otras células. Axón. El axón es la estructura alargada que parte del soma, su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. 1. Según la transmisión del impulso nervioso, entre los cuales encontramos la neurona presináptica o postsináptica. 2. Según su función, entre las cuales encontramos neuronas sensoriales, motoras
interneuronas. 3. Según la dirección del impulso nervioso, como neuronas aferentes, neuronas eferentes. 4. Según el tipo de sinapsis, como neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias, neuronas moduladoras. 5. Según el neurotransmisor, como neuronas serotoninérgicas, neuronas dopaminérgicas. 6. Según su morfología externa, como las neuronas unipolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares. 7. Otro tipo de neuronas como neuronas espejo, neuronas piramidales. Muchas gracias.